Discipular a los enfermos. Mira. ¿Ya? Sí. Ya en otras ocasiones tuve la oportunidad de hacer algún tipo de presentación o culto o charlas sobre la enfermedad, sobre la cura, sobre los diferentes milagros que hay en la Biblia respecto a la cura de la mente y el cuerpo, ¿no? Y en realidad es la cura del espíritu primero, ¿no? Eso fue ya hace tiempo y bueno, ahora vamos a afrontar la lección a partir de las enseñanzas que no sé qué, si es un profesor o un pastor, supongo que pastor ha preparado la escuela de esta semana. Es un tema delicado, es un tema que solo entienden los que están sufriendo una enfermedad y que es delicado hablar de sanación cuando estamos sufriendo mucha gente, ¿no? Y ver cómo en los tiempos bíblicos pasaban estas cosas en las cuales, en los momentos en los que Jesús se acercaba a esas personas, o los mismos apóstoles, y con mirarles a los ojos, con recibir el contacto de sus manos, estas personas sanaban. Tuvimos ocasión en las charlas Mens Sancta in Corpore Santo, si queréis repasarlas, de repasar los diferentes milagros, y vimos como había un componente importante en la mayoría de ellos. Pues paramos. Bueno, vamos a intentar continuar. Como decía, discipular a los enfermos es el tema de hoy. Es un tema delicado, es un tema difícil porque mucha gente se siente desesperada porque su salud no está como debería. Puede haber muchísimas razones detrás. Desde luego, Elena White nos recuerda que toda causa tiene su efecto. Nos recuerda que la mayoría de las enfermedades, la gran mayoría, son consecuencia del pecado. De hecho, la misma enfermedad es consecuencia del pecado, el pecado original. Si no hubiera habido pecado original, no habría enfermedades. Pero sí que en nuestra vida hay condiciones que debemos cumplir para que, como dice Elena White también, estemos en las mejores condiciones posibles. Nos dice básicamente eso, que estemos en las mejores condiciones posibles para que la energía que Dios nos influye pase a través de nosotros, llegue a todos nuestros órganos y estén los órganos en condiciones. O sea que no es esa comida o esa plantita la que nos cura. Quitémonos esa idea de la cabeza, quitémonos eso de la cabeza. Lo que hace esa plantita y lo que hace ese alimento es ponernos en las mejores condiciones posibles para que la energía de Dios nos cure. ¿Quién nos cura? Dios. ¿Quién es el gran médico? Cristo. No podemos olvidar esto. Si olvidamos esto, nos quedamos en que nuestro Dios es esa plantita o esa comida. Eso es muy importante. La Reforma Pro Salud nos lleva a eso. Y si no enseñamos eso, es que creo que no hemos entendido bien la Reforma Pro Salud. Es muy importante. Con esta introducción leemos el versículo para memorizar, que dice: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, y a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. El milagro de la sanación siempre ha sido el milagro más impactante para la gente. De hecho, la gente queda alucinada cuando ven a alguien curarse en tiempo récord. Es lo que más les influye.
Y como hemos visto en las conferencias del Gran Engaño, es lo que Satanás nos quiere mostrar a través de curaciones pretendidamente rápidas y milagrosas, como son reikis, yogas o este tipo de terapias. Gracias. Esas terapias, ¿qué hacen? No están haciendo más que copiar lo que acabo de decir antes. Están abriendo un canal para que una energía les cure. Es exactamente la copia de lo que acabamos de decir. ¿Cómo actuaba Jesús? Resulta que aquí nos dice Elena White, Misterio de Curación, vamos a leerlo entero. En el curso de su ministerio, Jesús dedicó más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Sus milagros atestiguaban la verdad de sus palabras, que no había venido a destruir, sino a salvar. Doquiera iba, las nuevas de su misericordia lo precedían. Donde había pasado, se alegraban en plena salud los que habían sido objeto de su compasión y usaban sus facultades recuperadas. Las muchedumbres lo rodeaban para oírlo hablar de las obras que había hecho el Señor. Su voz era para muchos el primer sonido que oían. Su nombre era la primera palabra que jamás pronunciaron. Su rostro el primero que jamás contemplaron. ¿Cómo no habrían de amar a Jesús y darle gloria? Cuando pasaba por pueblos y ciudades era como una corriente vital que esparcía vida y gozo. Era una corriente vital. Eso es como una línea de energía que iba influyendo esa energía en la gente, como una corriente eléctrica. Era, por lo tanto, ¿qué? Un gran canal, con un caudal de energía. No sé si recordáis, Elena White habla que somos caudales, y si hemos de ser como Jesús, eso es lo que debemos ser, caudales. Dios influía la energía en él y él la distribuía a los demás. En la lección del domingo nos dice, en Isaías 53:4 y Mateo 8:1, nos recuerda que él mismo tomó nuestras enfermedades y cargó nuestras dolencias. Por lo tanto, es una promesa que debemos reclamar. Si nosotros obedecemos y nosotros pretendemos seguir los mandamientos y nosotros queremos estar en buenas condiciones físicas y mentales, podemos pretender reclamar esas promesas. Y es el inicio de la curación. Aferrarnos a ellas con fe. Es el inicio de la curación, como pasó en muchos casos en la palabra de Dios. En el caso del ciego, por ejemplo, del ciego de nacimiento, ¿recordáis esa escena? Es un caso muy interesante, porque los fariseos decían que ese ciego era ciego por los pecados que haya cometido él o los padres. Es una consecuencia lógica a pensar, pues si la enfermedad es causa de pecado, eso es hereditario. Pero cuando lo vio Jesús, ¿qué dijo? Que estaba puesto ¿para qué? Para buenas obras, para demostrar la gloria de Dios y el poder de Jesús. Y esa persona fue sanada por él. ¿Y eso qué fue? ¿Un testimonio para quién? Fariseos, sus propios padres, etcétera, etcétera. Y hasta ahora para nosotros. O sea que muchas veces intentamos explicar o no entendemos las enfermedades. Elena White dice que hay una pequeña porción de enfermedades, un tanto por ciento muy pequeño, que no tienen explicación y que simplemente Dios las permite. El caso del ciego de nacimiento sería una de ellas. ¿Para qué? Para ser objeto de buenas obras. Aquel que le ayuda a cruzar la calle, aquel que le sostiene con alimento, aquel que le da dinero porque no puede ganarse la vida. Y finalmente Jesús, que le pone fango y le dice, vete a Siloé, lávate y ve.
O sea que hay toda una serie de conceptos que se nos van a escapar para conocer enfermedades, pero la gran mayoría, como nos recuerda Elena White, obedecen a la relación causa-efecto. Por lo tanto, hagamos todo lo posible nosotros, ¿para qué? Para estar en mejores condiciones, y es Dios el que hará el resto. Él hará el resto. Hay un tema aquí que quizás habría que matizar. Dice, en la antigüedad se consideraba la enfermedad como el resultado de pecados. Y aún hoy, ¿quién no se ha preguntado si la enfermedad no es un castigo por el pecado? Los amigos de Job le sugirieron que su mala fortuna y su enfermedad eran el resultado de las faltas ocultas, diciéndole que sus pecados habían generado su situación. Los discípulos de Cristo entendían la ceguera como un castigo por las faltas de alguien, lo que sugiere que la enfermedad no requería diagnóstico o medicación, sino expiación. Las referencias de Mateo a las profecías mesiánicas de Isaías afirman que Cristo cumplió esta predicción que se encuentra curación en él. No debemos caer a veces en el sentido de decir, bueno, tengo una enfermedad, no sé de dónde viene, esta enfermedad, pues mira, es inexplicable. Y muchas veces, quizás demasiadas, caemos en ese hueco, en ese error quizás de decir, bueno, esto viene porque ha venido, yo hago todo lo que puedo y viene y ya está, ¿no? Y no podemos caer siempre en ese mismo tropiezo, porque nos vamos a acomodar en decir, bueno, nos toca, nos ha venido y ya está, ¿no? Y quizás hay momentos en la lección en los que he sentido como que nos intentaban decir eso, ¿no? Que tranquilos, que bueno, pasa porque pasa y ya está. Nos recuerda Elena White que es una porción muy pequeña de enfermedades, ¿eh? Por lo tanto, debemos siempre hacer lo máximo para estar preparados. Sanar el cuerpo. Aquí vemos cómo en Marcos 2, del 1 al 12, limpia el espíritu y luego limpia el cuerpo. Si os fijáis, Jesús intentaba siempre pues hacer reflexionar, la mayoría de las veces hacía como reflexionar solo con su forma de ser y actuar. La gente ya venía a él con la fe de decir, si yo solo puedo tocarle, me curaré. Y en el momento que eso pasaba, él les recordaba, tu fe te ha sanado. O salvado, porque veis que en las Biblias esa palabra es la misma para las dos. Sanar, salvar. En otras ocasiones Cristo simplemente sanó y ya está. Pero la mayoría de ellas era gente que acudía a él con fe y solo de recibir la curación en ese mismo momento como bendición de esa fe. En la pregunta del lunes nos dice, aunque la enfermedad puede resultar directamente de prácticas pecaminosas, a menudo las personas, aun los infantes, se enferman sin una razón obvia, fuera de que todos somos víctimas de un mundo caído. ¿Por qué es tan importante recordar esta triste verdad cuando procuramos ministrar a alguien enfermo o que sufre por un ser amado enfermo? Mi pregunta es, ¿todos los enfermos, todos los niños que enferman de nacimiento o de pequeños, es porque sí? ¿Porque toca? ¿Porque el mundo está mal y ya está? Cuidado con esta afirmación, porque entraríamos en negar la herencia del pecado. Recordemos que hay un texto bíblico que nos dice que por un solo hombre, por una sola transgresión, toda la humanidad lleva pecado. Cuando Adán pecó, nosotros no estábamos en el mundo. Por lo tanto, no nos tocó directamente. Nos ha tocado ¿por qué? Por herencia. Conforme pasan las generaciones, se va acumulando el pecado y nuestros hijos nacen con el pecado acumulado de todas las generaciones anteriores. Como el cuerpo de Cristo
nació con 4.000 años de pecado acumulado. O sea que fijaros lo importante que era que todos los antepasados de Jesús siguieran las condiciones y las normas divinas. ¿Por qué pasaba lo que pasaba? ¿Por qué había literalmente eliminación de pueblos? O gente moría por cosas que nosotros decimos, ostras, por eso tiene que morir. Porque de su descendencia iba a salir Jesús. Un cuerpo que debía estar en las mejores condiciones posibles relativas a la época, evidentemente. Por lo tanto, vayamos en la base de lo que nos dice la hermana White, que dice de la causa al efecto. Si tenemos un pequeño dolor de cabeza, no vayamos a tomarnos una aspirina sin más, sino que antes de tomarla, si queréis tomarla, por favor, buscar la causa, estudiar la causa. Un pequeño dolor de cabeza, porque eso nos va a llevar a que quizás haya un pequeño desequilibrio en algún punto de nuestro cuerpo y nos está diciendo algo. Y veamos por qué, analicemos por qué, estudiemos cómo debemos alimentarnos, el ejercicio físico y cómo debemos presentarnos ante Dios. Porque aparte de presentarnos nuestro cuerpo como debe ser, aparte de proclamar y de reclamar las promesas, debemos de preparar nuestra mente para Él. Hay más cosas. Hay que abrir el conducto de la oración para que esa energía llegue a nosotros. También nos dice en esta lección, en la lección del lunes, podéis decir algo, Yo aquí me estoy lanzando, pero decir algo. Cuerpo, mente y espíritu son aspectos diferentes de la personalidad o de la existencia humana, no entidades que existen en forma independiente. Por eso, todo lo que afecta al cuerpo afecta a la mente y al espíritu. Son aspectos interrelacionados de la persona humana. Así, cada vez que Cristo sanaba, no solo erradicaba el cáncer o curaba afecciones del corazón, sino también estaba transformando la experiencia física, mental y espiritual de la persona. O sea que era una transformación total. No era, tómate una cosa para curar esa cosa, no era un síntoma tratado, sino que era una cuestión de curación general de todo el cuerpo. Jesús sanó más que solo cuerpos. Cristo siempre intentaba sanar a la persona completa. Así reconocía que la salud física era inseparable de la salud espiritual. Inseparable. Por medio de la curación física realizaba una transformación espiritual. Y yo añadiría, o a la inversa, en muchas ocasiones. En definitiva, ese era su propósito último. Después de todo, la gente que sanara, de todos modos moriría para enfrentarse con la destrucción eterna al final del tiempo. O sea, no ganaba nada con sanar solo el cuerpo, si luego esa mente seguía en las suyas y igualmente no se salvaba al final. Por tanto, intentaba una curación total, una sanación global, para que eso sirviera para que esta persona pudiera mantenerse en condiciones hasta la venida de Cristo, la segunda. Aun cuando Jesús sanaba el cuerpo, tenía un objetivo de alcances eternos. El martes nos recuerda un texto que hemos visto en la escuela Sabbat, en Puertas Dimensionales, que es Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Os acordáis de esta acepción? El ojo en singular. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que ese ojo era la glándula pineal? Que era lo que alumbraba todo el cuerpo. A través de ese ojo es donde entra la luz que alumbra todo el cuerpo. Y recordemos que la glándula pineal controla las funciones de nuestro cuerpo a través del hipotálamo. Por lo tanto, el que controla la glándula pineal controla nuestra mente y nuestro cuerpo. Es la base. Elena White nos recuerda también que la mente debe dominar sobre el cuerpo. También nos recuerda que nada sucede en nuestro cuerpo sin que antes lo haya permitido nuestra mente. Es muy interesante eso, porque es lo que de hecho explica la hipnosis, y es lo que de hecho explica los efectos de la hipnosis.
¿Cómo puede ser que alguien hipnotizado no sienta dolor en una mano cuando alguien le pincha? Pues porque a través de la mente se ha controlado esa reacción. Por lo tanto, primero hay una acción sobre tu cuerpo, hay un envío a la mente, y la mente dice dolor, y permite dolor. Pues lo mismo con lo bueno y con lo malo, igual todo. Hay una línea ascendente al cerebro y descendente desde el cerebro. Eso lo tenemos que tener claro. Por eso hay sanaciones extrañas de ese tipo. Satanás lo sabe y se mete en la línea solo descendente. Nos hace creer cosas extrañas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tomamos algo y nos aprieta el estómago, eso hace que nuestro cerebro tome la opción correcta, que nuestro cerebro, con la energía que viene de Dios, llegue a la opción correcta. Esa es constantemente la reacción y la relación mente-cuerpo, constantemente. Si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo lleno de luz. ¿Qué más nos dice la lección? Pues en conflicto, ¿no? CC, ¿qué es? El conflicto de los CC. no, Camino a Cristo. Cada día trae sus aflicciones, sus cuidados y perplejidades, y cuando los encontramos, cuán prontos estamos para hablar de ellos. Lo dice exclamando, lo vuelvo a decir, Lo voy a decir con énfasis. Cuán prontos estamos para hablar de ellos. Nos está diciendo. Cuando algo nos pasa, rápidamente, esto me pasa, esto no sé qué, esto no sé cuánto, y al primero que pillas, ve para acá. ¿Sabes qué? Me ha pasado esto y lo otro. No. Y nos lo dice, cuán prontos, qué rápido. Intervienen tantas preocupaciones prestadas, se abrigan tantos temores, se expresa tal peso de ansiedades que cualquiera podría suponer que no tenemos un Salvador compasivo y misericordioso, dispuesto a oír todas nuestras peticiones y a ser nuestro protector constante en cada hora de necesidad. Es que Esto, sí. Es que yo creo que muchas veces nosotros miramos mucho el problema, miramos mucho la enfermedad y nos quejamos. Y entre más nos quejamos, peor nos va, porque nuestro mismo cerebro va captando eso. Y entonces si a mí me duele la cabeza y estoy todo el tiempo repitiendo que me duele, me va a doler más. ¿Por qué? Porque el cerebro agarra esa señal. Por lo tanto, en vez de estarnos quejando, oremos. En vez de estarnos quejando, pidámosle a Dios y digamos el Dios tan maravilloso que tenemos, que puede curarnos de cualquier cosa. Y obviamente, mirando bien de qué nos estamos alimentando, qué es lo que estamos viendo, qué estamos escuchando, para ver que ahí está la raíz del problema. Elena White dice que lo que nosotros hablamos nos está afectando. No deja de ser extremadamente complicado para nuestra sociedad entender esto. Es un paso difícil. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, en que aceptar esto es un componente de fe tan grande que nos vemos como muy lejos de Dios. Nos vemos muy lejos. Y estuve leyendo el otro día, Primeros Escritos, capítulo Oración y Fe. Os recomiendo, es un capítulo de nada, 2 páginas creo. Por favor leerlo, pero leerlo muy despacito. ¿Recordáis? Estuvimos leyendo ayer. Leerlo despacito porque hay conceptos, hay palabras que si la leemos rápido se nos van a pasar y nos vamos a perder. Pero nos recuerda la fe y aferrarnos a las promesas de Dios. Orar y actuar como si hubiéramos recibido la bendición que estamos pidiendo. Eso nos va a mantener en paz y vamos a ejercitar la fe, que es lo que habla Elena White. Ejercitar la fe, ponerla en práctica. Eso va a hacer que nosotros cojamos la rutina o nos acostumbremos a confiar en Dios. Y eso va a hacer que aumente paulatinamente nuestra confianza en Dios.
debemos empezar por ahí. No debemos empezar, yo creo, por la medicación rápidamente, sino que debemos empezar por ahí. Ya os lo digo, es fácil hablar cuando, gracias a Dios, tu salud te respeta. Es muy fácil hablar. Debemos orar por toda la gente que sufre por cosas, por enfermedades, que no sabe por qué las tiene. Debemos orar por ellos porque quizás estén esperando nuestras oraciones. Quizás son como ese ciego de nacimiento que están esperando que alguien ore por él. Que alguien vaya y le diga, no te preocupes, Dios está contigo. No te preocupes, Dios dijo que llevaría nuestras enfermedades. No te preocupes, yo oraré por ti. Eso lo está esperando muchísima gente. Y de hecho es lo más poderoso que podemos darle. Cuando dice que Elena White que la reforma por salud es el brazo derecho del tercer ángel, es porque además de esa oración, la otra persona, la persona que recibe, puede hacer algo. Que a veces nos quedamos como, ¿pero qué puedo hacer yo ante esa enfermedad? ¿Qué puedo hacer? Dios nos dice qué podemos hacer. Podemos ponerlos en las mejores condiciones. Orar y por fe reclamar las promesas. Ese es nuestro trabajo. No podemos afrontar de otra manera. Y vemos que lo que dice en la cartilla acerca de discipular a los enfermos, lo que hizo Cristo fue un evangelio muy práctico. Él iba, conocía a la gente, miraba su enfermedad, aliviaba su enfermedad y de esa forma les podía dar el evangelio. Pero que iba primero por esa parte porque Él mejor que nadie nos conoce. Y esa es una forma de evangelismo muy práctico que nosotros hoy en día podemos hacer. No es necesario que vayamos a visitar los hospitales o cualquiera de estas cosas. Podemos ir y instruir a la gente acerca de cómo se está alimentando, porque ahí viene la raíz de las enfermedades. Entonces, si nosotros compartimos con alguna otra persona, que yo creo que eso no, la gente siempre quiere escuchar, siempre quiere saber, porque nadie quiere estar enfermo. Y si nosotros vamos, le decimos acerca de lo que es la alimentación correcta, estas personas van a escuchar y de esa forma van a abrir sus corazones para poderles entrar con el evangelio. Entonces, eso es una forma discipular que Cristo nos enseñó a nosotros, que nosotros podemos hacer. Cada uno de nosotros tiene un don y cada uno de nosotros puede ponerlo en práctica de la mejor manera posible, pero creo que el poder decirle a la gente acerca de la alimentación, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede introducir una plática de esa manera y así podemos entrar con el mensaje. Y caminar, no quedarnos. Elías, que después de hacer lo que hizo, tuvo miedo. Nosotros también. ¿Por qué no nosotros también? Se echó debajo del enebro y dijo, aquí me pelan, no puedo más. Y le dijo a Dios, levántate, come, bebe y anda, sigue tu camino. Y creo que esa es una manera también de afrontar una enfermedad, de afrontar un problema físico o de salud, seguir el camino. Marcarte tu camino, saber cuál es la voluntad de Dios para ti hoy. Pues esa es la voluntad de Dios, pues marco el camino. Ahora estoy recordando la entrevista póstuma a Ron Wyatt que vimos el otro día. Ron estaba a punto de morir y está hablando con la persona que le entrevista y se ve que en poco tiempo hay una reunión, parece ser que con dirigentes de la iglesia, en la cual el que le entrevista le dice, me gustaría llevar folletos vuestros, pero sé que aún no están imprimidos. Y él, convaleciente, metiéndose calmantes porque no podía aguantar el dolor a causa del cáncer, le dice, no te preocupes, la semana que viene estarán listos. Puedes venir a buscarlos y espero que vaya bien. Estaba muriéndose. Él estaba en algún momento, en toda la entrevista, en ningún momento hizo referencia a, ay, qué mal estoy, ay, qué tal. Simplemente
habló de ello, de el camino que estaba siguiendo, del que le había marcado Dios. Y ese debe ser nuestro ejemplo, cómo hasta el último momento él simplemente marcaba el camino. Decía, bueno, pues toca hacer los folletos, toca presentar esos folletos, toca... Desgraciadamente Ron murió. ¿Qué ahora me vas a decir? ¿Cómo una persona tan aferrada a Dios murió? ¿Qué pasa? ¿Que los cristianos son inmortales? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Por qué Ron murió en ese momento? Dios lo sabe. Dios lo sabe, solo Dios lo sabe. Y eso es lo que a veces nos empepinamos en entender. Cosas que no tenemos derecho a entender. Solo Dios sabe toda la historia de cada uno de nosotros. Solo Él. Exactamente. Es verdad que entre el pueblo de Dios, el que se dice pueblo de Dios, no deberían de existir gente enferma, porque Dios ya nos ha dado una dieta a la cual nosotros debemos de hacer caso. Pero hay ciertas enfermedades o ciertas cosas, como lo vimos con el ciego, que glorifican a Dios. Dios es omnipotente, él es el único que sabe, y que sabe cada una de nuestras vidas, y sabe qué es lo necesario hacer para que su nombre pueda ser glorificado. Y yo creo que a veces hay ciertas enfermedades que personas que llevan una dieta muy buena, por así decirlo, hacen todo lo que Dios les manda, pero les cae la enfermedad. Pero no podemos ni criticar a esa persona ni juzgarla, porque solamente Dios sabe por qué lo está haciendo. Mira Job. También. Job, una persona que seguía a Dios en todo, pues recibe para darnos una lección a nosotros, a toda la humanidad. Porque, como dice ella, alguien puede estar glorificándose de que yo me estoy alimentando como nadie, veis cómo estoy de sano, y al final decir, mira, ves, como estoy haciendo todo esto, tengo salud. No. Perdón. Tú no tienes salud porque estás haciendo todo eso. Tú tienes salud porque Dios te da energía de vida. Dios te da energía de vida. Y en cualquier momento que el Señor, Dios puede decir, yo levanto mi mano de ti y entrar en enfermedad. Y ahí te está demostrando, y ahí te está enseñando, y esa persona debe asumir la enseñanza. El texto del final del martes nos dice, aunque un caminar íntimo con Dios no es garantía de buena salud, no hay dudas de que la paz mental que proviene de conocer a Dios produce un impacto positivo aún en lo físico. ¿De qué modos prácticos podemos aplicar estos principios de salud, en especial si somos propensos a preocuparnos? Lo que estábamos comentando, no es garantía de salud, pero sí que es garantía de que lo que te pase sea voluntad de Dios. De eso sí que es garantía. Es muy importante que lo que pase en tu vida sea voluntad de Dios. Y que todo lo que tú hagas sea para gloriarle. Y ya está. Y cuando entiendes eso, tú pasas por el mundo con la mente en el cielo, donde tienes que el tesoro, ¿no? ¿Tu tesoro dónde debe estar? En el cielo. Acumular tesoros en el cielo. ¿Y cómo conectas con el cielo? Con la mente. Por lo tanto, tu mente está en el cielo, tu cuerpo está en la tierra. ¿Habrá sufrimientos? Sí. Pero vamos a andar de forma muy diferente. Vamos a aceptar las cosas de forma muy diferente. Vamos a afrontar la enfermedad de forma muy diferente. Con una paz interior. Y eso poco a poco va a fluir. Y quizás Dios decida que debes morir, porque a lo mejor necesita que esa función que haces tú la haga otra persona, para que esa persona se acerque más a Dios. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Juan el Bautista ya había hecho su trabajo. Juan el Bautista fue eliminado. Le cortaron la cabeza, pero por favor, si preparó a la gente para Jesús. Pero él ya sabía que su tiempo había llegado, que había hecho su trabajo. Y en eso me recuerda mucho a Ron Wyatt. Recordad cuando está ahí, al final de todo, como limpiándola, y se le aparece Jesús ahí, en ese momento, y dice, Dios te bendiga. En ese momento, cuando ella ha hecho todo el trabajo. Y él entiende que ahí se ha acabado
Se ha acabado la misión de su vida. Y luego a poco tiempo muere. Es muy curioso. Es muy curioso que quizás Dios sabe que el hombre con dos personas, una Juan y otra Jesús, tan poderosas, no es adecuado para la gente. Y decidió que era el momento de que Juan no estuviera y estuviera Jesús. Estamos en sus manos. Tenemos que ser su herramienta y ponernos a su disposición. Y Él decidirá cuántos años vas a vivir, pero que sean los años que Él decida, no los que Satanás te quite. Y esa decisión está en nosotros. Ese es el poder que tenemos. Un tema curioso. Mateo 5. Vamos a leer Mateo 5, que alguien lo coja, por favor. Mateo 5 del 35 al 43. Porque nos vamos a ir un poco del tema puramente de curación y vamos a ver a qué nos hace referencia. Creo que va a ser una sorpresa para muchos. Mateo 5, 35, 43. Micro. Ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad... Perdón, me equivoqué, Marcos. Marcos. Me pasó lo mismo el otro día, ¿eh? O sea, busqué Mateo, digo, Mateo 5, 35... Esto no es, me pasa lo mismo. Cuando Jesús estaba aún hablando, vinieron de casa del principal de la sinagoga, y le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Al oír esto, Jesús, al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que ninguno fuera con él, sino Pedro, Santiago y su hermano Juan. Al llegar a casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto, y los que lloraban y lamentaban. Cuando entró Jesús les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaron de él. Pero él los echó a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que habían ido con él. Y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa, niña, levántate. Al instante la niña se levantó y se puso a caminar, porque tenía 12 años, y la gente quedó muy espantada. Pero Jesús les mandó estrictamente que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Muy bien. Vamos a analizar la situación. Pregunta importante. ¿Cuántos entraron a la habitación? ¿Cuántos entraron a la habitación? 3 y Jesús. 3 y Jesús. 4. ¿Nadie más? Los padres. 5. 6. Y tenía 12 años. La niña tenía 12 años. Entran 6 a la habitación. ¿Y quién resucita? La séptima. Ella, la niña. Nos está volviendo a decir otra vez que en el 7º milenio viene la resurrección de los muertos otra vez. Como decía Víctor, podía haber cogido 27, 35, 153. No, cogió a 3. Pedro, Juan y Jacobo, creo. Con él. 4. Los padres, 6. Y resucita la niña. Es impresionante. Yo creo que es impresionante. Luego más adelante también nos recuerda que Jesús realizó 3 resurrecciones. 3 resurrecciones. La hija de Jairo, el hijo de la viuda y finalmente Lázaro. 3 resurrecciones. Divinidad. De la Trinidad. Demostraron que esta oferta, la hija de Jairo, el hijo de la viuda y finalmente Lázaro demostraron que esta oferta era demasiado buena para ser cierta y era auténtica.
La enfermedad y los accidentes pueden prevalecer, pero la vida eterna está garantizada a todos los que hagan de Jesús su Salvador. Bueno, pues simplemente recordar que tenemos al gran médico, que tenemos la fe, tenemos la oración y una reforma por salud. Todo ello debe ser en conjunto lo que nos debe llevar a una paz. Y por último, leer el versículo del viernes o la cita del viernes de Elena White, que dice: el paralítico encontró en Cristo curación para su alma y para su cuerpo. Necesitaba la salud del alma antes de poder apreciar la salud del cuerpo. Fijaros, Fijaros otra vez. Necesitaba la salud del alma para apreciar la salud del cuerpo. Esto, Elena White nos recuerda que hay mucha gente que ora a Dios para la curación y Dios no le da la curación, porque sabe que esa persona, cuando se haya curado, volverá a las andadas. Volverá a las andadas. O sea que analicémonos, porque quizás está esperando un cambio interior. Y si no hay ese cambio interior, no va a haber el cambio exterior. Espera que nos preparemos por dentro para curarnos por fuera. Porque quizás tengamos esa curación y no la sepamos ¿qué? Apreciar. No la sabremos apreciar. Por lo tanto, ¿para qué te la voy a dar si no la vas a apreciar? Fijaros. Antes de poder sanar la enfermedad física, Cristo tenía que infundir alivio a la mente y limpiar el alma del pecado. No hay que pasar por alto esta lección. Fijaros, repito, antes de poder sanar la enfermedad física, Cristo tenía que infundir alivio a la mente. Primero tenía que infundir alivio a la mente y limpiar el alma del pecado. Punto. No hay que pasar por alto esta lección. No hay que pasar por alto esta lección. Actualmente miles que adolecen de enfermedades físicas desean, como el paralítico, oír el mensaje: tus pecados te son perdonados. Muchísima gente, antes de curar su cuerpo, necesita escuchar esto. Nos está diciendo. La carga del pecado, con su desasosiego y sus deseos insatisfechos, es la causa fundamental de sus enfermedades. Recordad, desasosiego y deseos insatisfechos. La sociedad se encarga y Satanás se encarga de crearnos necesidades constantemente, de crearnos deseos constantemente, tantos que no los podemos asumir y no los podemos conseguir. No podemos tener todo lo que nos ofrece Satanás, por eso lo hace. ¿Y qué hacemos? Ansiosos constantemente por ese móvil de última generación. Porque si no tengo eso, no voy a llegar al otro. Si no tengo esa bicicleta, no podré hacer aquello y no iré con mis amigos que también la tienen. Y si no puedo coger el coche, tendré que ir al autobús. Y claro, en autobús tampoco es lo que puedo hacer y tal, no sé qué. Y todo eso nos llena de ansiedad. Son deseos no satisfechos. No podrán encontrar alivio hasta que no acudan al Salvador del alma. La paz que solo Él puede impartir restaurará vigor a la mente y salud al cuerpo. Hubo gran regocijo en la casa del paralítico cuando éste volvió trayendo con facilidad la cama en que lentamente lo habían llevado de su presencia poco tiempo antes. Una gozosa gratitud salía de esa casa, y Dios resultaba glorificado a través de su Hijo, quien había devuelto esperanza al desesperado y fuerza al agobiado. Ese hombre y su familia estaban dispuestos a dar la vida por Jesús. Y para terminar, recordemos que no solamente debemos de cuidar nuestra boca, por así decirlo, debemos de cuidar todas nuestras, como dice Elena White, nuestras avenidas del alma. Debemos de ver con qué nos estamos alimentando, porque es verdad que si nos alimentamos de comida mala, pues nuestro cuerpo se verá afectado, pero es verdad que si alimentamos nuestra mente, nuestro oído con cosas malas, con alimento de la mente basura, por así decirlo,
vamos a estar afectados. Entonces, si estamos todo el tiempo con la televisión viendo programas que no edifican, ¿qué vamos a estar? Vamos a estar ansiosos también, porque en la televisión nos presentan cosas que a veces no podemos tener, y entonces empezamos, pero ese auto, como decía, pero ese móvil, pero eso que sale ahí, igual estamos ansiosos. Si nos alimentamos nuestro oído de música que tampoco edifica, igual, la misma manera, nosotros realmente no sabemos cómo nos está dañando nuestro cerebro. Y entonces ahí muchas veces el por qué hacemos cosas ¿por qué lo hice? ¿Pero por qué? Porque ya nos hemos alimentado, no solo de alimento malo, sino que de alimento para la mente malo también. Sí, señor. Antes decíamos que nuestro cuerpo esté en las mejores condiciones para que la energía de Dios actúe en nosotros. Ese caso sería poner nuestro cuerpo en las mejores condiciones para que la energía de Satanás actúe en nosotros. O sea que no es solo eso, es el global, es todo. Pues nada, hermanos, que Dios os bendiga.